En el último tiempo, lo que refiere al ámbito de justicia se ha ido transformando y sobre todo en lo que respecta a la provincia de Santa Fe. Hoy invitamos aquí en estudios a la doctora Paola Yacín, quien es fiscal de los tribunales de la ciudad de Tostado, en un intento de conocer el labor que llevan adelante justamente desde esta repartición. Doctora, buenos días. Hola Elizabeth, buenos días. No, gracias a vos por invitarme y buenos días a todos. Vamos a tratar de esclarecer un poco porque por ahí la gente me va preguntando, bueno, pero ¿qué es lo que hacen en definitiva desde la fiscalía donde estoy yo, ¿no es cierto? Vamos a mencionar que en la ciudad de Tostado, dependiendo del departamento 9 de julio, hay dos fiscalías. Una que corresponde al Ministerio Público de la Acusación, exacto, en donde atiende la doctora Sonia Bustos. Está la Defensoría Pública de Estado provincial, que actúa la doctora Romina Cristóbal. Exacto. En la parte de menores y de familia es otro estamento. Como fiscal está usted y como defensora la doctora Marisa Leguiza. Exacto. Quedaría así conformado más o menos el mapa de lo que son los ministerios, por un lado, los ministerios públicos y las defensorías. A partir del año 2014, vos te acordarás que cuando yo llegué acá, mi fiscalía era la que concentraba todas estas materias y nos dedicábamos un poco como a todo. A partir del 2014 es que se divide un poco el trabajo y la parte penal de instrucción y correccional pasa a depender del Ministerio Público de la Acusación y la doctora Cristóbal, por su lado, por la defensa penal. Y por el otro lado quedamos a cargo de la parte civil, o sea, extrapenal vendría a ser, que se llama, o de intereses generales, y de la parte de menores, tanto la doctora Leguiza en lo que es la defensa, y yo en la parte de investigación y acusación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, por ejemplo, los casos que a ustedes les compete justamente desde esta fiscalía? Bueno, el tema de los menores en realidad no se trata mucho, viste que es como un tema más, no escondido, pero es como que no se dedica mucho a eso. Pero es muy importante, porque es muy importante el trabajo que se hace en cuanto a niñez y adolescencia. Por un lado, tenemos que el sistema de menores en general comprende tanto a niños como a adolescentes. Y por otro lado, sabemos que a partir de los 16 y hasta los 18 años, este grupo etario vendría a ser de adolescentes, son los declarados punibles, por lo cual si cometen un delito o alguna infracción en contra de la ley penal, bueno, van a ser enjuiciados como un mayor, en este caso. Como un adulto. Ajá. ¿Cuáles son los casos que comúnmente se atienden desde la Fiscalía en la cuestión de menores? Después pasamos al ámbito de familia. Mira, en la cuestión de menores tenemos todos los casos en los que tenemos un hecho que resulta ser contrario a lo que es la ley penal, es decir, que infringe la ley penal y tenga al menor entre 16 y 18 años, es decir, que sea punible, es decir, que se le puede aplicar una pena como autor de esa infracción a título de dolo o culpa, ¿sí? Por lo cual entrarían también lo que son las lesiones de tránsito, homicidios culposos y por supuesto todo lo que es robo, hurto, etcétera, todo lo que sea a título de dolo. Como vos bien sabés, toda la parte judicial de menores es una parte especializada, o sea que requiere de tribunales especiales. Ahora recientemente tenemos nuestra nueva jueza, con lo cual toda esa mecánica ya empezó a actuar como corresponde, ya está aceitada y ya estamos completos, ¿no es cierto? Tenemos un fiscal que investiga, que acusa, una defensora que defiende los intereses del menor, la asesora, que es también parte del Ministerio Público, y la jueza, que es la que en definitiva resuelve sobre las medidas cautelares, privativas o no de la libertad, que se le pueden imponer al menor infractor. En el caso de la ciudad de Tostado nos ha pasado con localidades como Villa Minetti, donde la población es la segunda en cantidad, a referencia de lo que es el departamento 9 de julio,
en donde menores en esta edad que usted nos señalaba, entre los 16, 18 e incluso en algunos casos todavía más chicos, son autores o sospechosos de ser autores, sobre todo en hechos de tentativa o ya consumado hurto y robo. Y es una cuestión que pasa por el vecino de decir, otra vez se dice que es un menor y otra vez esta justicia queda en la nada. Este concepto es erróneo. Es erróneo, sí, es erróneo porque se trabaja en materia de niñez, por ejemplo, que son los menores a los 16 años, estos que yo te digo que son los no punibles. Se trabaja tanto desde la justicia como desde los organismos administrativos del Estado, tanto municipal, donde tenemos distintos organismos que se ponen a trabajar cuando hay uno de estos niños, porque en realidad menores de 14 años se los considera niño todavía, y se ponen a trabajar tanto desde el ámbito municipal, provincial y nacional, ¿no es cierto? Lo que pasa es que a lo mejor no se ve, no es algo visible a la comunidad, pero sí se está continuamente trabajando en todo lo que es materia niñez. En el otro grupo, que es de los menores o adolescentes punibles, es decir, a los que les cabe una sanción, tenemos que tener muchas situaciones en consideración por todo por los tratados internacionales que fueron incorporados a la Constitución y los cuales se deben respetar, porque en materia de niñez es una persona en formación, con lo cual tratando de respetar siempre las garantías tanto constitucionales como internacionales, se hace el juicio y si hay que aplicar penas, se aplican las penas correspondientes, ¿no es cierto? Tanto privativas como no de libertad, porque hay no solo la pena privativa de libertad es pena, hay otro tipo de sanciones que también entran dentro de lo que es este abanico. Esta cuestión de las alternativas, libertad condicional, y a veces se da muy también en los menores el tema de la acumulación, ¿no? de causas. Exacto, sí, tenemos menores que han acumulado y bueno, han tenido su sanción. Estos menores que por allí no son sancionados en lo que es la prisión, ¿no? La privación de su libertad. ¿Qué otras alternativas y seguimiento se hace de todos estos ámbitos que un poco están orquestados para hacer el abordaje? Bueno, tenemos tenemos reglas de conductas que se pueden imponer, tenemos en casos concretos la reparación de los daños causados, que a mí hasta ahora, y no siendo infracciones graves, me parece que es la mejor, es decir, que sepan lo que es al momento del daño, al momento del destrozo, volver la cosa a donde estaba y tratar de reparar los daños que se hicieron, devolver las cosas. Bueno, tenemos varias sanciones de ese tipo, ir a realizar tareas, por ejemplo, a los lugares públicos, como pintar, cómo arreglar, sanciones de no acercarse a las víctimas. Muchas veces este tema de la prisión que decís vos o de la medida privativa de libertad, como no se lleva acá, no se ve, no se puede ejecutar acá, porque nosotros no tenemos los lugares adecuados para que un menor pueda cumplir con su restricción de libertad. Entonces es una medida que nosotros tenemos que tomar muy así con pinzas, porque si no los estamos alejando no solo de Tostado, del lugar, sino de su familia. Son sanciones que van más allá de lo que es la sanción, exacto, privativa de libertad. No es solo eso. Esto que usted menciona un poquito viene un poco tal vez a calmar la sed que hay de parte de la sociedad en este clamor de pedir justicia cuando son menores los involucrados, ¿no? En el hecho de, por ejemplo, una tentativa de robo en donde se rompe una reja, se rompe un vidrio, o donde en un espacio público se daña esto que es patrimonio social. Encontrar esto que efectivamente se está realizando viene un poco a subsanar estas cuestiones que no son tan visibles como bien mencionaba usted. Exacto, Elizabeth. Lo que pasa es que por ahí
tenemos que pensar que durante varios años el tribunal de lo que es de la parte de menores no ha estado conformado en su totalidad, con lo cual muchas veces, y las personas cuando se quejan ciertamente han tenido razón, porque no teníamos un juez, se podían hacer todos los trámites, pero siempre había que ir pidiéndole a otro que se haga cargo, a un conjuez, a los abogados de la matrícula que salían sorteados, había que sortear, había que buscar jueces donde no había para que vengan a llenar este vacío que teníamos. Pero a partir de diciembre, que fue nombrada la nueva jueza, ya todo esto empezó a cambiar, ya se empezó a mover, ya tenemos, vamos a empezar a tener otras respuestas favorables, rápidas y más eficientes. ¿La respuesta de parte de quién viene? En el caso, por ejemplo, en donde un menor está involucrado y se deba reparar un daño, más allá de devolver aquello que ha sido robado o hurtado, por lógica, ¿no? Esta cuestión quedará de inmediato en manos de los padres, del tutor a cargo. Exacto, sí, sí, por supuesto. Aparte del niño o niña que deberá cumplir con la sanción que se le imponga atenta a la infracción que realizó, son los padres los encargados porque quedan a cargo los padres. Está bueno conocer. Otros casos que ustedes atienden también desde lo que es esta fiscalía son las cuestiones de violencia familiar. Las cuestiones de violencia familiar, sí, sí, sí. Muchos me conocerán porque han acudido a la fiscalía para que le solicitemos a la jueza de familia alguna perimetral que se trabaja en coordinación, por supuesto, con lo que es el juzgado de familia. Lamentablemente los hechos de violencia familiar son comunes también, no solamente en lo que es Tostado, sino en la amplia región cubriendo lo que es Santiago del Estero. Pero bueno, la competencia de ustedes nos limitamos a nuestro departamento. Los casos que nos suelen llegar a nosotros como resonantes son aquellos en donde a veces la mujer se siente desprotegida al no poder tener, por ejemplo, las casas de acogida, que se llama, es decir, las casas en resguardo, ¿no? Para salvar aquella situación que están sufriendo en donde justamente las tiene a ellas como víctimas o a sus hijos. Y en muchos casos el violento queda en el hogar mientras es la mujer que está siendo víctima, porque son los casos más comunes, ¿no? Donde la mujer es el centro de la violencia, la que debe buscar solucionar ella esta cuestión de encontrarse un lugar, de ponerse a resguardo, ¿no? Esta situación todavía hoy no logra desde los organismos tanto nacionales como provinciales ni locales ser atendida. Mira, en la mayoría de los casos o cuando tengo la posibilidad de intervenir yo porque ya sea que la víctima viene a verme a mí o me toca intervenir porque desde la prevención me convocan, porque si no, lamentablemente yo a veces ni siquiera me entero. Directamente se le pide a la jueza y la jueza es la que resuelve y muchas veces yo no intervengo en estas situaciones. Pero la verdad es que sí, que se trata de que la víctima quede en principio en el lugar, que el agresor sea el que se tenga que ir hasta que se le encuentre un lugar. Hay muchas veces que sí, que es cierto, la propiedad es del agresor, con lo cual la víctima es la que tiene que dejar el lugar. Bueno, en esos casos sí, no estamos contando acá en el departamento, que ustedes saben que en extensión es uno de los más grandes de la provincia, no estamos contando con un lugar donde poder socorrer a la víctima por lo menos el primer tiempo o cuando hay niños de por medio y poder darles contención. ¿Cómo es la mujer que llega a radicar denuncia? Vamos a mencionar que en lo que es el departamento tenemos varios espacios. Está Comisaría de la Mujer, está en las fiscalías, también está el Centro de Acción Judicial que un poco actúa de asesoramiento, ¿no? También, y en el ámbito de la municipalidad también. En el gabinete. Sí. En el caso de la situación en donde a ustedes directamente les llega esta denuncia, ¿cómo son los pasos que se siguen en cuestión de contención y de trabajo más allá de que si se establece o no la perimetral para el agresor?
Bueno, a mí me gusta trabajarlo en forma integral y conjunta. Creo que somos todos, todas estas personas que vos nombraste o todas estas instituciones que vos nombraste, las que tenemos que actuar de manera conjunta, por muchas razones, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo una violencia que se nos presenta con agresión física que otra violencia que se nos puede presentar con otro tipo de violencias que no son visibles a la vista y las cuales no es que hay que investigar ni es que uno descrea de la víctima, sino que muchas veces nosotros, al estar al lado de la víctima, tenemos que investigar para poder presentar nuestra prueba o nuestro caso ante la persona que decide, que generalmente es el juez. Entonces, cuando no tenemos una lesión visible, cuando es una violencia a lo mejor económica, patrimonial, moral, psicológica, necesitamos recurrir ya sea al CAF para que hablen con la psicóloga, para poder hacer un informe y poder presentarlo junto con la denuncia que nos hacen a nosotros. Porque cuando hablamos de violencia tenemos que tener en cuenta siempre de que no solo es una violencia física, también puede ser todos los tipos de violencia que enumera la ley, que son económicas, patrimoniales, psicológicas, morales, sexuales, las cuales a simple vista por ahí no las tenemos de manera visible, en las cuales tenemos que, bueno, contener y demostrar a la persona que va a decidir en última instancia. Y que para esto justamente están todos estos organismos. Para eso estamos todos. Por eso te digo que a mí me gusta trabajar de manera coordinada y conjunta con todas las áreas de contención hacia la mujer. La atención de su despacho es aquí en lo que es el anterior juzgado penal que se llamaba. Exacto. Pegado a la jefatura. Exacto. ¿El horario de atención es horario administrativo de la mañana? No, no. Yo estoy durante la mañana y durante la tarde. Bien, pueden... así que pueden recurrir a mí y si no por vía telefónica me llaman y yo voy a la hora que sea. Doctora, un placer y muchísimas gracias. En otra oportunidad vamos a estar abordando estas temáticas que hoy las hicimos así en forma amplia para conocer un poco del trabajo que realizan y para que la audiencia del otro lado tenga presente justamente de poder acudir. Exacto. Sobre todo, ¿no? Para atender estas problemáticas tan complejas, y de estas complejidades vamos a hablar en alguna otra oportunidad. Cuando quieras, Elizabeth. Gracias. No, gracias a vos.